El pasado 9 de agosto, la nación de Ecuador sufrió un duro golpe en el ámbito político y es la pérdida del candidato por el movimiento Construye, Fernando Villavicencio, candidato presidencial para las próximas elecciones en ese país. Hoy voy a hablar franco con un comunicador social que reside en la ciudad de Guayaquil. Él es Álvaro Padilla, es catedrático, locutor de radio, animador y egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Guayaquil en Ciencias de la Comunicación. Álvaro Padilla, en mi espacio Hablemos Franco, para que nos cuente cómo está el escenario actual en ese país. Gracias a todos por estar conectados. Bienvenidos. De todo quiero agradecerte estos minutos. Sé que el ambiente está un poco tenso en Ecuador y bueno, de verdad que es un privilegio poder hablar con un representante de los medios de ese país y que tengas el tiempo para dedicarlo a este espacio. Muchas gracias, Álvaro, por estar presente hoy. Gracias a ti, Francisco, por la invitación y haberme considerado para hablar de estos temas, ¿no? Sí, bueno, para los que se van conectando, hoy estamos conversando con Álvaro Iván Padilla. Él es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad de la FACSO, eso es la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cierto? Sí, así es. La Universidad de Guayaquil. Es catedrático y se ha desempeñado pues en radio y recientemente pues lo hemos visto mucho en redes sociales porque tiene un espacio de entrevistas también en el que ha invitado a innumerables personalidades del ámbito político y de las artes. Antes de entrar en cualquier tema me gustaría primero que me contaras tu vivencia como ciudadano. Vamos a dejar un poco por ahora el tema periodístico y político. Como ciudadano ecuatoriano, ¿cómo se siente Álvaro Padilla? Bueno, agradecido con Dios segundo a segundo por la situación que hoy en día nosotros estamos viviendo en el país, que ya es de conocimiento general, por la inseguridad que se está viviendo en el país, por los altos índices de delincuencia, secuestros, robos, extorsiones. Ya uno no puede estar tranquilo. Y uno agradece a Dios cada segundo de la vida. Si yo salgo de mi casa a la esquina a comprar algo, doy gracias a Dios por llegar a la esquina con vida. Si salgo a mi trabajo, doy gracias a Dios porque pude llegar sano y salvo a mi trabajo. Cuando salgo de mi trabajo y llego a la parada del bus o de los taxirrutas, doy gracias a Dios porque llegué con vida a ese lugar. Y aún más cuando llego a casa. Entonces, como ciudadano, como todos, atemorizado de las cosas que se vive al día a día, con el miedo, con el temor de ser tú la próxima víctima de un robo, de un asalto, de una persona que no mira absolutamente nada, no teme a nadie y no le cuesta nada quitarle la vida a otro ciudadano por el simple hecho de quitar una pertenencia que es algo material, algo insignificante viéndolo desde ese punto de vista, porque nada más valioso que la vida. Entonces, como ciudadano, yo me siento pues atemorizado, desprotegido también por parte de nuestras autoridades, por el trabajo que por más que ellos quieran hacer para contrarrestar todas estas cosas, sepan pues que las cosas se han salido de las manos aquí en el país referente a eso. Muchos de mis compatriotas, incluso yo mismo estuve viviendo en Ecuador, veíamos esta nación como uno de los países más seguros para vivir, porque era un país tranquilo. Este escenario del que me estás hablando es un escenario reciente o ya vienen desde hace algunos años viviendo este panorama. Explícanos un poco, porque yo estuve viviendo en Ecuador, estuve viviendo en la ciudad de Ambato, y de verdad que muchos, como te decía, muchos compatriotas hemos visto a Ecuador como un país muy seguro, pero tú me estás hablando de otra realidad.
Efectivamente, entre estas semanas compartía con mis estudiantes 15, 16 años, 17 años, y yo le decía, ustedes se aterrorizan por la situación que estamos viviendo, pero no es lo mismo una persona que ya lleva años, que viene estando en el Ecuador, donde era un país pequeño, geográficamente pequeño, pero grande en unidad, humildad, sencillez, tranquilidad, paz, seguridad. Tanto así que el extranjero podía venir a disfrutar de nuestros lugares turísticos sin ningún problema, sin el miedo de ser víctima de un secuestro, de un robo, ¿sí? Entonces las cosas de repente empezaron a darse y salir a la luz de aquí a unos 5 o 6 años aproximadamente. Tú sabes que todo tiene un antecedente, y un antecedente no es de la noche a la mañana. Claro. Un antecedente lleva mucho tiempo, lleva un lapso, y son muchos los factores. La corrupción, ¿sí? Desde los altos altos puestos a veces, el no saber cómo trabajar, el no saber cómo proceder a estas cosas que se levantan, como es la delincuencia, como es el narcotráfico, como son los secuestros, etcétera, ¿no? Los gobiernos en este aspecto se han descuidado, y voy a hablar de gobiernos muchos anteriores. No solamente vamos a decir este gobierno o el anterior, sino gobiernos muchos antes. Tal vez se centraron más en embellecer el país, infraestructura. También tal vez se preocuparon más por apoyar al pueblo en educación, medicina, que está bien, que es correcto, ¿sí? Porque lo demanda hacer la Constitución, pero se descuidaron de lo más importante, que es el control, el cuidado de las fronteras, ¿sí? En ese entonces, podríamos decir hace unos 20 años atrás, 15 años atrás, el ver a jóvenes consumiendo una droga, ¿sí? El ver esa situación y tomarlo como un detalle tan pequeño cuando no es así, ahí hay un problema. Si cada vez yo veo más jóvenes que están involucrados en las drogas, fumando y viviendo en la calle, y si crecen más los consumidores, es evidente que ahí está creciendo el mercado. Y más se centraron los gobiernos en incluso propuestas de campañas. Voy a hacer centros de rehabilitación, vamos a hacer campañas para educación del adolescente, pero es que no es solamente eso. Tenía que haberse centrado en, no, pues, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién es el proveedor? ¿De dónde están sacando estos jóvenes, estos adolescentes, el producto que los está llevando a la quiebra? Y no simplemente trabajar con centros de rehabilitación, porque el problema no está en el joven consumidor, sino en quién le vende. Entonces yo, para acabar con la plaga, tengo que ir a la raíz, ¿sí? Tengo que ir a la raíz, y eso podríamos decir que gobiernos anteriores se despreocuparon en ese aspecto. Ya es noticia lo que sucedió con Fernando Villavicencio, pero como periodista, ¿cuál es la lectura que haces de este panorama? La realidad es triste. Estamos viviendo el Colombia de los 80. Sí, estamos viviendo el Colombia de los 80. La política se llenó de mucha, ¿qué podríamos decir? De mucho fanatismo, y disculpa pues que los tome como ejemplo a ustedes, los venezolanos. La gente decía, vamos a terminar como Venezuela, vamos a terminar como Venezuela, y terminamos no como Venezuela, hemos terminado como Colombia en los años 80, que pienso yo que las cosas son peores. Estamos viviendo una política, un ambiente político muy confuso, yo diría muy confuso, demasiado confuso. La muerte de Fernando Villavicencio se suma
a la muerte de Luis Carlos Calán, ¿sí? Se suma a la muerte de Luis Donaldo Colosio en México, 1994, si bien recuerdo, que fueron candidatos a la presidencia y murieron en un mitin político. Correcto. ¿Y qué pasaba en los años 80? En Colombia, podríamos decir, según lo que hemos analizado muchos, es lo mismo que está pasando. Ya no se están peleando el país partidos políticos, ya no se están peleando el país candidatos políticos, se están peleando el país bandas, se están peleando el país agrupaciones, y los candidatos políticos simplemente son pantalla. Ellos simplemente van a estar ahí ocupando un puesto para ser títeres de estos líderes, ¿sí? Tú sabes que llegando a un puesto público, aún más la presidencia, prácticamente tener el poder de todo un país. Lo que se dio el día 9, 6:30 de la tarde en la ciudad de Quito, fue una firma clara y un mensaje muy claro y contundente. Y el mensaje claro y contundente fue que todo político o partido político que no esté aliado a estas agrupaciones tiene que salir del mapa. Ese fue el mensaje claro y contundente que se nos dio a todo el Ecuador. ¿Cómo has visto el escenario, periodísticamente hablando, en Ecuador? ¿Cómo han abordado los medios este tema? Todo ha sido de manera superficial. Es decir, temas han abordado el tema de una manera muy sutil. No han entrado en mucho detalle, porque realmente ahorita uno no sabe con quién se está tratando, ¿sí? La prensa, de una u otra forma, tiene que ser muy cautelosa, ¿sí? Muy cautelosa. Hay prensas, medios de comunicación acá en la ciudad de Guayaquil, específicamente, que han recibido amenazas, volantes donde han recibido amenazas, periodistas donde han sido también amenazados por los comentarios muy claros y muy directos que se hacen. Entonces, de una u otra forma, la prensa está también silenciada, está callada e informa de manera muy superficial, muy sutil, lo que se puede informar. Se informó que el candidato murió en un mitin, que se dio ya el sepelio de una manera muy privada, ya que ya tienen unos detenidos, hay 6 ciudadanos detenidos, más nada. ¿Sí? Y ahí se conoce por medio de la prensa que el FBI con el Ecuador y incluso también está, creo que en esto participando Colombia, van a investigar pues no lo sucedido con el candidato Hoyo Oxiso. Pero más nada, o sea, no se entra más en detalle y yo pienso que no lo va a hacer, la prensa no lo va a hacer. Y a veces pienso, no quiero que sea así, pero a veces pienso que al final esto va a quedar como otra de las muertes más en la impunidad, que no debería, y no quisiera pues que esto sea, pero es que es evidente, ¿sí? Es evidente cuando ya se tiene pues el control de todas las cosas en el país, solamente se queda uno pues doblegar y más nada. ¿Cómo has visto el comportamiento del sector comercial después de los eventos suscitados? Es triste. Ahorita estamos pasando por los llamados vacunadores, que son extorsionadores, donde te llega una volante si tú tienes un negocio que mensualmente tienes que darme una cuota de $5,000, $1,000, $3,000 mensual, si quieres pues seguir manteniéndote con vida y más que nada mantener tu negocio. Y es triste la situación porque esto nos va a llevar a una decadencia total y absoluta. ¿Por qué? Si hacemos nosotros el análisis, primero vamos a plantearlo de esta manera. Estas bandas extorsionan a pequeños negocios como grandes negocios e empresas. Han secuestrado a dueños de empresas, han secuestrado a dueños de clínicas, ¿sí? Y piden extorsión de 50,000, 60,000, $3,000. La cuota más baja creo que es de $1,000. Entonces,
Imagínate ese pequeño empresario que al mes le ingrese $3,000 y que le pidan una cuota de $1,500. ¿Qué le va a quedar? 1,500 para él, que tiene que invertir para que pueda seguir surtiendo el negocio obligado, porque viene el otro mes y tiene que pagar la cuota, porque ya está pactado. Entonces tiene que surtir más eso, sus gastos personales, si es que tiene familia, casa. Entonces el comerciante va a trabajar para estas agrupaciones y no para su beneficio ni para su bienestar. Y esto va a provocar con el pasar de los tiempos, si no se pone un alto a estas cosas, a lo que hoy Venezuela está viviendo, una alta migración, porque la gente va a cerrar los negocios y va a coger y va a invertir en otro país, ¿sí? Y nos vamos a quedar sin negocios, nos vamos a quedar sin pequeños empresarios, sin grandes empresarios, y vamos a vivir una situación muy crítica, que incluso los mismos que viven del soborno van a quedarse sin clientes, e incluso ellos mismos les va a tocar también ya migrar. Triste sonará lo que voy a decir, pero si no se pone un alto, Ecuador llegará a ser un país fantasma, donde ya nadie va a poder estar aquí, tendrá que emigrar porque no se siente seguro y no está seguro su negocio aquí, sus ingresos aquí. Entonces, es la realidad, ¿no? Es la cruda realidad. Ya han habido personas que se han negado a pagar las vacunas y, bueno, les han atentado con su vida, ¿sí? Y si nos damos cuenta ahora del otro punto de vista, toda la ciudadanía está siendo partícipe de estas agrupaciones, inconscientemente, porque ellos sacan dinero y con ese dinero compran las armas. Con ese dinero ellos se fortalecen, ¿sí? Y, en otras palabras, nos han exigido al ecuatoriano a ser partícipe de todas estas cosas, inconscientemente. Porque cuando hablas de hacer partícipe, te estás refiriendo específicamente a ceder ante estas organizaciones criminales por miedo. Por supuesto, o sea, por miedo a mi vida, por miedo a mis allegados, tengo que darle lo que la cuota mensual que ellos me están pidiendo, y con ese dinero compran armas. En otras palabras, vuelvo y repito, de manera inconsciente el ciudadano también está siendo partícipe de estas cosas. O sea, no estoy diciendo que todos los ecuatorianos somos, pero inconscientemente nos están exigiendo, ¿no? Porque se sustentan de eso. Claro. La figura de Rafael Correa, ¿qué impresión te da como analista desde los medios de comunicación? Porque este nombre ha salido a la palestra pública recientemente con todos estos eventos, ¿no? Pero para que nos ilustres un poco desde tu visión. Mira, dado lo sucedido, se han mencionado muchos nombres y agrupaciones políticas, bandas, que inculpan directamente a lo sucedido. Pero de mi punto de vista, yo pienso que eso es simplemente especulación de la sociedad ardida, enojada, simpatizantes mismos de Laura Oxiso, que echan culpa al tal partido, a tal personaje, a tal agrupación. Pienso que son especulaciones de la misma ciudadanía al ver todas estas cosas y no hallar una respuesta, porque lo que pasa es que el Ecuador está en el limbo, no quiere una respuesta y no sabe dónde hallarla, ¿sí? Entonces, al ver todas estas cosas y sentirse indignado y al sentirse desamparado. Me remonto al año del Caracazo, se respiraba el miedo en la calle. ¿Qué lectura tienes tú del comportamiento social de tu país o de tu ciudad? Tú estás en Guayaquil. Háblame un poco de ese ambiente. Temor, miedo de caminar por las calles, miedo de ir a un restaurante, por más seguro que aparentemente sea, porque se han dado casos de asaltos, robos, incluso actos de sicariatos en centros comerciales, que aparentemente son lugares seguros, ¿sí? Entonces, el ambiente que se vive en la ciudad es totalmente inseguridad absoluta. El ciudadano vive con ese temor, con ese miedo. Vuelvo y repito, tal vez seré yo la próxima víctima, tal vez seré yo el próximo en que me van a quitar las pertenencias, me voy a encontrar con un caso criminal. Entonces, es eso.
es la inseguridad, se siente la ciudadanía totalmente desprotegida, porque mira, la policía por más que se esfuerza, en frenar a todas estas cosas que se están dando, aún mismo la policía se siente ya como que ya no sabemos qué hacer. Es claro de que estas agrupaciones están mucho más armados que la misma policía. O sea, estamos hablando de armamentos fuertes, o sea, no es una pistola, una 38 solamente, estamos hablando de fusiles, armamentos que lo tiene la policía, armamentos que solo lo tienen los militares, granadas, bombas, ¿sí? Y todo eso en las cárceles. Entonces, la policía mismo se ve ya atrapado, se ve ya no más poder frente a esta situación. Hoy en día pasa un suceso, un hecho, un asalto, un robo, tú llamas a una policía, la policía te viene media hora después, una hora después, ¿sí? Entonces el ciudadano dice, bueno, es que la policía, disculpando la expresión, es inepta. Yo ponte en el lugar también de ellos también son madre de familia, ellos también son hijos, ¿sí? Entonces, con la inseguridad que ellos mismos tienen, ¿cómo van ellos a enfrentar a grupos delincuenciales que están mucho más armados que ellos mismos? Es nadar en contra de la corriente, ¿sí? Es nadar en contra de la corriente. Entonces, esto ha generado en el ciudadano, no solo guayaquileño, sino de todo el Ecuador, esa incertidumbre. Claro. Hoy tú vas caminando, se acerca una persona a tu lado y ya estás con tu mente de que me va a robar, o una moto viene detrás de ti y enseguida te pone a la defensiva, y eso, o sea, total inseguridad. Venían elecciones. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, las elecciones siguen, el CNE no suspendió las elecciones. Claro que esto ha despertado algunos comentarios negativos, porque se dice que no se está guardando respeto a la memoria del candidato Oxiso, pero es que no se puede atrasar las elecciones por un simple motivo. Lo mencionó un candidato también en una entrevista, y comparto con lo que él dijo, y es que ya la gente no aguanta más estar bajo este gobierno, ¿sí? Este gobierno que nos ha desprotegido, nos ha abandonado, y por algo pues se peleó la destitución de este gobierno, porque ya la ciudadanía ecuatoriana no daba más. Entonces, ¿para qué seguir estando bajo la protección de un gobierno que no nos ha garantizado absolutamente nada? ¿Sí? Entonces, por esa razón, el CNE decidió no suspender totalmente las elecciones. Nos vamos a elecciones este día 20, ¿sí? Normal. Vi la noticia de esta organización criminal donde se atribuye la autoría del asesinato de Fernando Villavicencio, pero también agregan una amenaza contra aquellos políticos que no cumplan su palabra. Textualmente lo estoy leyendo desde un portal web. ¿Esto qué significa exactamente? Porque queda sobreentendido, ¿no? Que ya la corrupción ha llegado a niveles cataclísmicos. Y bueno, para que nos ilustres un poco tu apreciación sobre ese particular, porque esto me está hablando de que hay acuerdos, ¿no? Va debajo de la mesa, a puerta cerrada, con gente del gobierno y con organizaciones. ¿Es así como realmente se ve? Mira, yo creo que esto siempre se ha dado en la política. Para mí esto no es algo nuevo. Que ahora sea más visible, es otra cosa. Que ahora se lo haga a la luz del día, es otra cosa. Pero esto siempre ha existido en la política. A ver, tomemos como escenario, vuelvo y repito, el año de los 80 en Colombia. ¿Qué hacían estas agrupaciones, estos carteles? Iban donde el candidato que ellos veían el más opcionado a ganar y le decían: yo te pago la campaña,
Pero ¿en qué consistía el pago de la campaña? No solamente darte dinero para que montes una linda tarima y des sanduchito a la gente. Consistía en pagar la tarima y pagarle a todos que comiencen ya a manipular las cosas para que puedas llegar al poder. O sea, en eso consistía, te pago la campaña, o sea, hago todo para que llegues al poder, ¿sí? Es lo que se conoció como el dinero caliente en tiempo de Pablo Escobar. Entonces, los partidos políticos, algunos por la ambición del poder, otros por el temor de que ya estas agrupaciones se habían contactado y la amenaza que había, terminaban aceptando, ¿sí? Entonces, y todo pues político que se levantaba en contra de todas estas cosas de la narcopolítica en Colombia, y todo político que denunciaba la corrupción, que denunciaba los dineros calientes, y medios de comunicación que lo hacían también, sabemos nosotros las consecuencias que se llevó. Entonces, es lo mismo. Ahora, el decir también, tal candidato parece que se hizo pacto, este sí, este no, también es algo que nosotros como ciudadanos no lo sabemos realmente, ¿sí? No se sabe realmente, porque cuando se dan estos casos, lo primero que hacen ciertas agrupaciones es desviar la atención, ¿sí? Correcto. Desviar la atención para que ya el ciudadano pronto se olvide de ese suceso y se centre en otro. Mañana tal vez va a salir algún otro acontecimiento y la gente se va a centrar en eso y se olvida del otro. Y así de fácil, ¿sí? Entonces, hay que tener presente de que hoy en día no se puede ya confiar en ni un político, ni un partido político. Ya tú no sabes quién te está hablando con la verdad, tú ya no sabes quién te está hablando con la sinceridad, tú ya no sabes quién realmente es honesto, tú no sabes quién realmente está ahí peleando la presidencia para el bienestar del ciudadano, no se sabe, ¿sí? Por mi parte, yo soy las personas que simplemente no doy el voto a nadie, aunque la gente me dice, no, pero ¿qué tienes que darlo? Es que no hay, ahorita no hay seguridad en ni un político, o sea, no existe esa seguridad. Para mantener la seguridad, es evidente que tendrá que venir un político y tomará una decisión como es sentarse a la mesa a negociar con estas agrupaciones, que no lo veo adecuado, porque negociar es darle poder. Eso me hiciste pensar mucho en esto, ¿no? Porque ¿cómo combates esa realidad? Es un monstruo. Como periodistas nos vemos limitados, como ciudadanos comunes también. Si los mismos candidatos son asesinados, entonces ¿qué garantía tenemos? Esa es la pregunta que sé que no me puedes responder y nadie. Exactamente, es lo que la pregunta muchos se hacen. Si tan fácil fue asesinado un personaje público, vamos a llamarlo así. Tan fácil fue asesinado una persona que contaba con la protección del Estado, ¿sí? Tan fácil se hizo asesinar a una persona que era de influencia en el país. Imagínate qué tan más sencillo y fácil es un simple ciudadano. Si ellos que tenían una protección, ¿sí? Por parte del Estado, que ellos tenían un cuerpo de seguridad bien capacitada, que los acompañaba en todo momento, se les hizo tan fácil esquivarlo, se les hizo tan fácil hacerlo a un lado y matar a la persona. Y como tú dices, ¿cuánto más un ciudadano común o un periodista que no cuenta tal vez con los recursos para pagar una seguridad? Entonces, eso es lo indignante y lo preocupante, que hasta el día de hoy el ciudadano se hace, ¿no? La pregunta, si él que tenía seguridad privada se les hizo tan fácil atentar con la vida, ¿cuánto más un ciudadano común? Tú, además de ser comunicador social, también eres catedrático, das clases en una institución.
¿Ha seguido su curso normal los colegios, las instituciones o se han no han dado? Aquí ha habido sí, ha habido problemas en las instituciones privadas, públicas más que nada. Han habido colegios que han sido vacunados, como te digo, los rectores a pagar mensualidad. Han habido colegios donde se han puesto bombas y se ha arriesgado la vida de los estudiantes, pero esto más se ha dado en colegios públicos. Aquí hay ciertos colegios públicos que han regresado a la modalidad virtual. Y aún dentro mismo de los colegios públicos se han suscitado casos internos, ¿sí? de conflictos de bandas y todas esas cosas. O sea, la situación es complicada, o sea, en todos los aspectos, social, político, educativo. Tú ni siquiera sabes con quién estás tratando. No. ¿Cómo crees que ha impactado la muerte del candidato Villavicencio en la sociedad ecuatoriana, más allá del miedo que puedes percibir? Indignación total. Bueno, sentimientos mezclados. Indignación, tristeza, enojo. Ha sido como una inyección de energía, de fe, ¿sí? De que por él vamos a hacer lo que él quiso hacer con el país. Entonces son sentimientos muy encontrados, o sea, emociones mezcladas. Algunos tristeza porque, por ejemplo, a mí me chocó bastante y yo no era partidario del candidato, lo respetaba, pero yo no era partidario. Pero cuando me enteré me chocó bastante, créelo que me chocó bastante y me dolió bastante, me dolió mucho. Uno, porque era una persona, y dos, es donde me preguntaba en qué momento Ecuador llegó a estar en esta situación. Claro. ¿En qué momento llegamos a esto? Y no estamos hablando que es el primer, han habido candidatos a alcaldía que fueron asesinados. Estamos hablando de Agustín Intriago, que fue alcalde de Manta, que fue asesinado también hace unos meses atrás. Y ahora un candidato a la presidencia, que podríamos decir que esto ya fue lo último, el colmo. Entonces, a mí me chocó bastante. Y al día siguiente simplemente todo el país estaba consternado, totalmente. Se suspendieron las actividades por el grito de independencia el 10 de agosto que nosotros acá tenemos. Se suspendieron todas las actividades cívicas, porque así lo decretó el gobierno nacional. Y simplemente eso, indignación, tristeza para algunos, otros han llenado de valor, de coraje. Pero ¿de qué sirve? A veces yo digo eso, ¿no? Si te das cuenta que estás solo en el camino. O sea, Ecuador es un gran barco en un gran océano sin alguien que lo dirija. Nos han tirado ahí, que las olas nos lleven, y cuando hemos querido ya venir a interesar, nos damos cuenta que hemos cogido un rumbo totalmente desastroso y, como tú decías, es difícil. Yo también he recibido comentarios de estudiantes que me dicen, pero profe, ¿y por qué no sacan una vez por todas a estos gobernantes? Se arma una guerra civil y ya está. Fácil es decir, fácil es abrir nuestras bocas y decir, sí, vamos a hacer esto. Sí, vamos a salir con qué, a combatir con qué, con palos de cuchara y olla. No vamos a ganar así, ¿sí? Armar una guerra civil, ¿la guerra civil con quién? Con ejércitos, porque esos son ejércitos, no son pandillas, son ejércitos. Es evidente que la ciudadanía va a perder, ¿sí? Entonces, de verdad que es complicada la situación. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución? Es lo que nos preguntamos todos. Ahora le hablo al periodista, Álvaro. Después de vivir todo esto, ¿cómo se hace periodismo en Ecuador? ¿Qué has pensado? Porque lo primero que viene a la mente, y creo que lo mencionaste, muchos van a optar por la opción de huir. Pero ¿qué pasa por la mente de Álvaro Padilla? Amo el periodismo, me encanta el periodismo, para mí es mi pasión. Me encanta el periodismo de opinión, me encanta el periodismo político, pero no, por mi parte prefiero simplemente reservarme muchas cosas. Hay
hay muchas formas de ejercer periodismo y otra de las pasiones que tengo es la enseñanza. Entonces decidí hacer periodismo a través de la cátedra, enseñarles valores a los chicos desde la cátedra, con la esperanza de que por lo menos mi ejemplo y un consejo pueda por lo menos provocar algo en ellos, un acto de conciencia, los ayude a ser personas más críticas, personas más pensantes, personas mucho más realistas a las cosas. Entonces, ejercer el periodismo desde la docencia, desde la cátedra, y ser reservado, total y absoluto, porque no hay seguridad. Tú has tenido la oportunidad también de hacer radio. ¿Volverías a hacer radio? Sí, me encanta. La radio es una de mis pasiones. Incluso soy comunicador social, licenciado en Ciencias de la Comunicación, especializado en locución, animación y radio. Sí, me gusta animar y me gusta la radio. Sí, incluso lo he pensado, hacer radio con otros amigos nuevamente, pero me retengo por motivos y razones. Es eso, porque siempre que me dicen mis amigos, Álvaro, vamos a hacer radio, ¿y qué podemos hacer? Y lo primero que se me viene a la cabeza, política, análisis. Entonces, como que la gente me dice, no, pues, no se puede, mira esto. Entonces, es que no hay nada más que me jala, ¿me entiende? Claro. Respeto al periodista de farándula, respeto al periodista deportivo. Tengo mi sobrino que estudia periodismo, se va a inclinar al periodismo deportivo, hablamos a veces de deporte con él, pero lo mío es esto. Él me decía, tío, ¿a usted le gusta el análisis y la opinión? Sí, no me sale más, o sea, entonces son cosas que a la larga pues me llega también pues a poner un alto, ¿no? A pensarlo bien 2, 3 veces. Álvaro, de verdad te quiero agradecer por estos minutos. Sé que el tema es delicado, he tratado de hacer preguntas, las seleccioné con pinzas, ¿no? Y se te agradece por eso, la verdad. Sí, porque, bueno, te comentaba previo a la entrevista que como periodistas hemos vivido situaciones, pero en nuestros contextos, porque lamentablemente Venezuela y Ecuador ya comparten casi que el mismo escenario, no se pueden decir muchas cosas sin exponerse. Entonces, el que hayas apartado este tiempo te lo agradezco muchísimo porque sé que es delicado. Uno a veces piensa, bueno, pero yo solamente hago entrevistas desde YouTube o desde Instagram. A mí el gobierno, esta gente, estas organizaciones criminales, que van a estar pendientes de lo que yo diga por mi red social, que me siguen 2, 3 personas. Resulta que esta es toda una red, ¿no? Y bueno, me sucedió que tuve que, como te comentaba en el principio pues de la entrevista, bajarle la tónica de denuncia, porque yo tampoco hacía denuncias de este tipo de periodismo, tú sabes, ¿no? Que alcalde, mi presidente, respuesta, no soy de ese estilo, pero sí exponía casos puntuales de mi ciudad, el tema migratorio, que ha sido consecuencia de los malos gobiernos. Entonces eso a veces no gusta mucho. Y tuve una situación donde tuve que bajarle 2 a ese tema y comenzar a entrevistar a artistas, pero da impotencia no poder hacerlo. Se habla de la libertad de expresión, entonces eso lo has visto mucho en cátedra, y te das cuenta, es una utopía total, la libertad totalmente. De prensa. Entonces, si publicas algo en Twitter te lo tumban o te clausuran la cuenta, y uno dice, pero si a mí no me sigue tanta gente, eso pasa y la gente quizá no lo sabe, porque piensa que como uno no tiene un alcance como alguien súper famoso, piensan que no están pendientes de lo que uno hace, y sí. Entonces, de verdad, yo te agradezco que me hayas concedido esta entrevista y que me hayas hablado de este tema, porque sí quería saber, de boca de un comunicador social, cuál era el escenario, cómo lo veías. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Francisco, por haberme dado la oportunidad. Como tú mismo lo dices, no hay muchas cosas que se quisieran hablar, pero que no se puede. Sí, pero bueno, simplemente nos queda, para quienes son creyentes, confiar en Dios, de que después, al final del túnel, hay una luz, que después de la tormenta viene la calma, y que se dé las cosas como pasó en el gobierno de Galán,
que por la muerte de él fue una inspiración y se levantó todo Colombia. Hay la esperanza de que la muerte del candidato Aroxeso Villavicencio sea lo mismo, una vacuna donde la gente se llene de valor y se vaya en contra de todas estas cosas, que es complicada, difícil, pero el ciudadano no pierde después la esperanza, ¿no? Y la verdad, o sea, me ha dado mucho sentimiento hablar de este tema por mi país, me ha dado mucho sentimiento hablar al ver la situación en mi país, y bueno, sueño algún día en despertar y volver a tener el Ecuador de antes, totalmente. Y no tenemos el poder para combatir eso. Entonces nos gustaría dar un mensaje de esperanza y a veces no tenemos esas palabras. Pero bueno, gracias. Gracias porque lo dijiste. Los que son creyentes, pues aferrarse a Dios. Y bueno, Dios bendiga Ecuador. Gracias, Francisco. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, esto fue Hablemos Franco, hoy con el periodista ecuatoriano Álvaro Padilla. Síganlo en sus redes sociales. Si quieres puedes dar tu claro, sí. Para que te sigan, ¿eh? Instagram, Álvaro Iván Padilla. Me pueden seguir por Instagram, donde ahí compartimos algunas cosas, tips también. Y listo. Encantadísimo, ¿no? Gracias, Franco, una vez más por la invitación y también que Dios bendiga a Venezuela. Amén, amén. Y bueno, estamos en contacto, hermano. Bendiciones a todos los que se conectaron. Gracias por haber participado en este live. Y bueno, será hasta una nueva conexión. Próximo sábado, 8 de la noche, ya lo saben. Bendiciones a todos.